Bienvenidos una vez más a nuestro informativo. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias. La policía egipcia interviene para impedir. China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos... Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Como cada semana les saludamos Isabel Jordán y Alejandra Medina. Muy buenas, Isabel. Muy buenas, Alejandra. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. El Salvador. Piden al presidente que no ceda a presiones abortistas en el caso Beatriz. Reino Unido. Cameron divide su partido para aprobar el llamado matrimonio homosexual. Francia. El cardenal de París advierte que nunca la violencia hizo progresar el amor. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Estos son los titulares. Derecho a vivir. Permitir el aborto por daño psicológico de la madre es un coladero para el aborto libre. Obispos piden igualdad académica para asignatura de religión. Se estrena en Roma Un Dios prohibido, largometraje español que narra la historia de los mártires de Barbastro. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Salvador. Beatriz, nombre supuesto, es una joven salvadoreña embarazada de su segundo hijo que padece lupus, y el niño que lleva en su vientre ha sido diagnosticado con anencefalia. Su caso está siendo utilizado por el lobby abortista en El Salvador para buscar la legalización del aborto en el país. Los expertos del Instituto de Medicina Legal de El Salvador determinaron recientemente de forma unánime que no hay una razón médica para suspender el embarazo, cosa promovida por organismos abortistas como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Desde España, la plataforma Hazte Oír ha dirigido una carta al presidente de El Salvador, Mauricio Funes, pidiéndole que apoye a Beatriz con todos los medios médicos y sociales y que no ceda a la manipulación y las presiones de aquellos que quieren convertir el caso de Beatriz en la puerta al aborto en este país iberoamericano. Se le recuerda que es posible y es justo cuidar de Beatriz y que es falso que esta joven tenga un dilema entre su vida y la de su hijo. Ambas vidas pueden y deben salvarse, asegura la plataforma Provida. Hazte Oír subraya además que un aborto es siempre un acto violento y cruel que solo causaría daño a Beatriz. Por su parte, la Iglesia salvadoreña está preocupada. El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar, ha declarado que se opone a que Beatriz aborte. Si las dos personas humanas tienen derecho y las dos tienen peligro, para mí, ha señalado el prelado, quien tiene más peligro es el niño que está en gestación, porque hay todo un movimiento, todo un esfuerzo por interrumpir su ciclo vital. Un aborto es siempre traumatizante, es incluso un riesgo, ha subrayado. Entiendo que si se le da la atención a la madre que se le debe dar, ella puede llegar al momento en el que ya se pueda inducir el parto, felizmente, de forma natural. Yo no sé qué intenciones hay por debajo, pero nos preocupa. Pareciera que es toda una agenda que se quiere llevar adelante para legalizar el aborto y que esta es la puerta. Empujar la puerta como se puede. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué yo pienso así? Hombre, porque lo mismo han hecho en otros países. Han buscado casos emblemáticos para llegar a esto. Diría que es un estratagema que se usa con frecuencia, ya bastante gastado. Reino Unido. A pesar de que los activistas pro familia han pedido a los ciudadanos que se dirijan a sus diputados para pedir que rechacen el proyecto de ley de David Cameron, que desvirtúa el matrimonio equiparándolo a las uniones homosexuales, el proyecto de ley ha superado este martes el último trámite en la Cámara de los Comunes tras haber levantado a una parte del Partido Conservador contra su líder, el ministro David Cameron. La Cámara Baja británica respaldó la propuesta con el voto negativo de 133 diputados conservadores. Cameron requirió el apoyo de liberal-demócratas y laboristas ante la oposición de algo menos de la mitad de la bancada Tory, compuesta por 303 parlamentarios. El proyecto que legalizaría los matrimonios entre personas del mismo sexo en Inglaterra y Gales continuará ahora su trámite parlamentario en la Cámara de los Lores y entraría en vigor en 2014 si cumple con las diligencias previstas. La ley que ha impulsado Cameron prevé permitir el matrimonio civil entre personas del mismo sexo y no obliga a las organizaciones religiosas a celebrar ese tipo de ceremonias. Para que una organización religiosa pueda casar a parejas del mismo sexo, deberá pedir antes el permiso explícito del gobierno, según una ley que los liberal-demócratas del viceprimer ministro Nick Clegg celebran como un éxito propio para el que han tenido que vencer la resistencia de sus socios conservadores.
60 diputados de todos los partidos, incluidos 35 Tories, expresaron en una carta abierta al inicio del trámite parlamentario del proyecto que el actual gobierno no tiene potestad para redefinir el matrimonio durante esta legislatura debido a que no se debatió en la campaña. Francia. El cardenal de París, André Vintroix, ha señalado que nunca la violencia hizo progresar el amor. La violencia produce solamente violencia y muerte. Estas palabras las ha pronunciado durante la vigilia de oración por la vida celebrada en la noche del miércoles en la Catedral de Notre Dame. La vigilia, planeada desde hace varios días, se realizó pocas horas después de que se registró el suicidio del escritor Dominique Bernard, quien se disparó para protestar contra la ley sobre las uniones homosexuales. Al iniciar la celebración, el cardenal indicó: "No podemos iniciar esta vigilia de oración sin recordar lo que sucedió hoy en esta catedral. Un hombre se suicidó cometiendo un acto de extrema violencia para demostrar sus ideas y convicciones al mundo. Nosotros hemos purificado la catedral para la celebración de la Eucaristía del cuerpo y sangre de Cristo, pero más que la catedral, nuestros corazones tienen que ser purificados. Es de nuestros corazones de los que es necesario erradicar la violencia". El cardenal de París hizo una llamada a la paz a la sociedad francesa, teniendo en vista que el próximo domingo 26 está en programa otra manifestación contra la ley de uniones homosexuales. Así pues, el purpurado dijo: "Y visto que muchos católicos van a participar el próximo domingo en la manifestación organizada en París, les pedimos, como lo hicimos en las manifestaciones anteriores, abstenerse de cualquier tipo de violencia, no solamente en los gestos, sino también en las palabras. Pidamos a los manifestantes que sean testigos de la paz y de la vida". Paraguay. Los jóvenes de la Ciudad del Este, que cada día procuran vivir su fe a través de la oración, apostolado, estudios y trabajo, participarán los próximos días 8 y 9 de junio en el segundo Congreso para Jóvenes Católicos 2013, según informa la Vicaría Episcopal para la Juventud de la Diócesis de la ciudad. En el marco del Año de la Fe, los jóvenes reflexionarán en torno al lema del Congreso: "Esta es la fe que nos gloriamos de profesar", donde abarcarán temas como el de manifestar la fe en la vida personal y la espiritualidad que la alimenta. Además, escucharán testimonios de la fe de los mártires y reflexiones sobre cómo hacer que crezca la fe en los jóvenes, el credo como semilla de la vida eterna y los ataques modernos que enfrenta la fe. Con estos temas se busca motivar a los asistentes la urgencia de profesar la fe católica visiblemente. Entre los ponentes están el vicario general de la Diócesis de Ciudad del Este, Monseñor Carlos Urritugoiti, el rector del Seminario Mayor San José, Monseñor Víctor Sequeiros, el director del Instituto Bíblico Diocesano, profesor Valentín Benítez, y el catedrático de la Universidad Católica, profesor licenciado Gregorio Cataldi. El Congreso para Jóvenes Católicos 2013 contará con momentos de oración, música, fórums, formación, coloquio, la celebración eucarística y una procesión desde el Colegio Gimnasio del Saber, donde se realizará el evento hasta la Catedral San Blas de la Ciudad del Este. Perú. Este viernes 24 de mayo, la familia salesiana, fundada por San Juan Bosco, ha celebrado la fiesta de María Auxiliadora en todo el mundo y la Congregación Salesiana del Perú ha emprendido una campaña para recaudar fondos con la finalidad de concluir las obras de la restauración de la Basílica de María Auxiliadora en Lima. El tiempo y el impacto de varios terremotos han afectado las estructuras internas y las obras de arte de esta basílica, que es signo de religiosidad y patrimonio cultural del Perú. Este año la celebración ha centrado su reflexión en la frase que San Juan Bosco le dijo a uno de sus jóvenes llamado Miguel Magone: "Confía en ella, espera en ella". Según señala una nota de prensa difundida por la congregación en el Perú, esta frase será aliento también para que miles de jóvenes que están desalentados de la fe, de la Iglesia y de Dios se acerquen a María y por medio de su amor puedan retornar a su Hijo Jesús. Como parte de las actividades espirituales, en cada sede se ha celebrado la Santa Misa con la presencia del obispo del lugar o del director de la obra salesiana. En la capital, la celebración eucarística ha estado presidida por el arzobispo de Lima y primado del Perú, cardenal Juan Luis Cipriani Torne. Por otro lado, la Fundación Don Bosco, el Centro de Formación Pastoral y el Centro de Comunicaciones de los Salesianos han invitado a todas las personas de buena voluntad a unir esfuerzos para poder completar el dinero que se necesita para culminar las obras de restauración de la Basílica de María Auxiliadora en la ciudad de Lima, a través de la rifa por restauración. Pasamos al bloque nacional. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado este martes que el aborto jamás podrá ser por razón de la discapacidad de una persona, porque eso significaría crear ciudadanos de primera y de segunda.
Con estas palabras ha respondido a la interpelación de la senadora Mónica Almiñana, quien ha asegurado que la reforma del aborto no es necesaria ni deseable y que tiene como única justificación la obsesión del Ejecutivo de acabar con el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Gallardón ha reiterado que la ley actual, aprobada en 2010, lesiona la doctrina del Tribunal Constitucional y ha sostenido que España está obligada a modificar su legislación en función de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, porque un discapacitado, ha dicho, no tiene peor derecho que una persona que no lo es. Por su parte, la portavoz de Derecho a Vivir, la doctora en Medicina y pediatra Gador Joya, ha respondido este miércoles a la secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, Elena Valenciano, que no es verdad que una ley que restringe el aborto conlleve más abortos clandestinos y la ha acusado de demagogia. En respuesta a las declaraciones formuladas por la diputada socialista este martes en la Cámara Baja, en las que ha asegurado que las regulaciones restrictivas no reducen el número de abortos, sino que disparan aquellos no seguros, Gador Joya ha explicado que debería saber que el aborto es algo que daña a la mujer y que un amplio sector de las mujeres españolas que abortan lo hacen porque no encuentran otra salida. En este sentido, le ha increpado. Lo que habría que hacer es apoyarlas y ayudarlas a no abortar. Gallardón se ha mostrado también a favor de incluir entre los supuestos para abortar el daño psicológico de la mujer acreditado por profesionales, aunque se ha posicionado en contra de dar total libertad en este sentido. El titular de Justicia ha asegurado que el Ministerio está estudiando cuál tiene que ser la redacción adecuada de la normativa para que no vulnere la Convención de la ONU, por lo que ha eludido adelantar cuáles serán los supuestos en los que se podrá abortar. Derecho a Vivir ha alertado al ministro de Justicia sobre el hecho de que el llamado riesgo para la salud psicológica no es un diagnóstico médico. Se trata de un término ambiguo y no médico que se presta a interpretaciones arbitrarias y que, de validarse en la nueva ley, volvería a convertirse en un coladero para el aborto libre, ha señalado Joya. La portavoz de Derecho a Vivir ha señalado que estas declaraciones de Gallardón no se corresponden con la promesa electoral del Partido Popular de modificar la ley del aborto para proteger la vida humana y es, por tanto, una traición a sus votantes. Los obispos españoles han pedido igualdad académica para la asignatura de religión, como la que recoge el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de Calidad Educativa, LOMCE, aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, que establece que tanto la asignatura de religión como su alternativa, valores culturales y sociales en primaria y valores éticos en secundaria, serán evaluables y que la nota contará para la media del curso a todos los efectos. Además, los obispos piden una formación en principios y valores éticos o morales, no solo dentro sino también fuera de la asignatura de religión, de forma que la cultura religiosa católica se integre en el conjunto de las ciencias humanas sin que llegue a confundirse con la catequesis. Los obispos han apuntado que, a pesar de algunas voces discordantes sobre la presencia de la religión en la escuela, hay motivos que la autorizan, como el hecho de que su aprendizaje es necesario para comprender la civilización europea. Para conocer la filosofía, la literatura, el arte, las costumbres populares, las fiestas y los valores morales de la civilización que hemos heredado, no hace falta creer en la religión católica, pero sí es preciso comprender la religión, han subrayado. El portavoz de la Conferencia Episcopal, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, ha asegurado que no evaluar la asignatura de religión en la escuela sería hacer un círculo cuadrado. No tendría sentido, dado que quienes eligen esta opción lo hacen de forma seria y no están dispuestos a perder el tiempo. El también obispo auxiliar de Madrid ha insistido en que la asignatura de religión no es catequesis y ha recordado que la teología es una de las ciencias humanísticas que se imparten en las universidades europeas. Por ello ha señalado que, igual que otras ciencias como la filosofía y las matemáticas tienen un nivel escolar y un nivel universitario, con la religión pasa lo mismo. El español Adolfo Nicolás ha sido nombrado nuevo presidente de la Unión de Superiores Generales. El prepósito general de los jesuitas, el español Adolfo Nicolás, es el nuevo presidente de la Unión de Superiores Generales, que representa a más de 200 congregaciones religiosas masculinas. Adolfo Nicolás sustituye al franciscano José Rodríguez Carballo, que fue nombrado por el Papa Francisco secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. La Unión de Superiores Generales es un organismo promovido por el Vaticano con el objetivo de promocionar la vida religiosa, coordinar la colaboración mutua entre las diferentes órdenes religiosas y facilitar su relación con los obispos y la Santa Sede. Adolfo Nicolás era hasta ahora vicepresidente de los Superiores Generales. El pasado martes fue preestrenada en Roma, ante la presencia de casi 300 personas, la película Un Dios prohibido. Esta historia de amor y perdón narra el martirio de los 51 mártires claretianos en Barbastro en la Guerra Civil Española.
Al evento acudieron los cardenales Saraiva, Cañizares y Santos Abril, Monseñor Celso Molga, secretario de la Congregación por el Clero, Monseñor Jorge Mario Raigosa y el ministro consejero de la Embajada Española en la Santa Sede, además de superiores de distintas congregaciones. El director, Pablo Moreno, matiza que han enfocado la película desde la perspectiva del perdón. No importa tanto quién mata, quién dispara, sino por qué mueren. Por eso les interesaba apartar los fines políticos para escribir una verdadera historia de amor de esos 51 jóvenes que dieron su vida por Cristo. En la mañana del miércoles, un equipo de la película asistió a la audiencia general del Papa Francisco. El director le hizo entrega de la primera copia de esta película al Santo Padre y además ya se ha confirmado que la proyección de Un Dios Prohibido se incluirá dentro del programa de la JMJ Río de Janeiro 2013. Santa Sede. El Papa Francisco ha visitado este martes a las misioneras de la caridad y ha reafirmado el valor de la solidaridad. El Papa Francisco no faltó al 25 aniversario del Comedor para Pobres del Vaticano, Don de María. El Papa visitó este centro en el que las misioneras de la caridad dan de comer y atienden a los pobres a pocos metros de la Plaza de San Pedro. Este día nos lleva a la memoria de 25 años atrás, cuando el 21 de mayo de 1988 el beato Juan Pablo II encomienda la casa Dono di María a la beata Teresa de Calcuta. El Papa se reunió con el centenar de personas que reciben ayuda en este centro junto a las misioneras y sus colaboradores. Les dijo que este lugar es un verdadero hogar donde recibir afecto siendo una familia y una escuela de caridad. El Papa Francisco dijo que no solo este hogar es un don para la Iglesia, también los necesitados a los que atiende son un don porque en sus rostros hay que ver a Jesús. El Papa rezó junto a ellos el rosario frente a una imagen de la Virgen de Fátima. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. El Papa dio al Don de María unos regalos, entre ellos una cesta de alimentos y un cuadro de San Francisco de Asís. Con esta visita, el Papa Francisco se suma a la tradición de sus predecesores. Benedicto XVI la visitó en 2008 y Juan Pablo II en 1988. Escuchamos a continuación al Santo Padre en su catequesis del miércoles 22 de mayo. El Papa Francisco ha reflexionado sobre la unidad entre la fe en el Espíritu Santo y la fe en la Iglesia, que van unidas. Queridos hermanos y hermanas, en el credo, tras la profesión de fe en el Espíritu Santo, decimos: creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Ambas cosas van juntas, pues el Espíritu Santo es quien da vida a la Iglesia y guía sus pasos. Sin él, la Iglesia no podría cumplir su misión de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Esta misión no es solo de algunos, sino la mía, la tuya, la nuestra. Todos deben ser evangelizadores, sobre todo con la propia vida. Para ello es necesario abrirse sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu Santo hizo salir de sí mismo a los apóstoles y los transformó en anunciadores de las grandezas de Dios que cada uno entendía con su propia lengua. Así la confusión de las lenguas, como en Babel, queda superada porque ahora reina la apertura a Dios y a los demás, y lleva al anuncio de la palabra de Dios con un lenguaje que todos entienden, el lenguaje del amor que el Espíritu derrama en los corazones. El Espíritu, además, infunde la valentía de anunciar la novedad del Evangelio con franqueza, parresía, en voz alta y en todo tiempo y lugar. Y esto bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción queda vacía, y el anunciador carece de alma, pues no está animado por el Espíritu. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú y otros países latinoamericanos. Que todos nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para ser verdaderos discípulos y misioneros de Cristo en la Iglesia. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro
semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Alejandra Medina e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.